para platicarlo, ¿sale? Lo voy a empezar. Y es un texto, sí, ya estás grabando, ¿verdad? Muy bien. Es un texto muy interesante. Lo vamos a leer y luego lo vamos a discutir. Nada más que lo ando buscando. Aquí está. Soy un poco papa para esto de las clases virtuales. Ahí discúlpenme. Estoy aprendiendo. De perdida, bueno, yo ya estoy acostumbrado y cuando son demasiados, híjole. Yo ando muy feliz porque solamente son ustedes tres, porque luego hay quienes tienen grupos de 20, 30 niños. Y yo así de, ¿cómo le hacen? No entiendo. Es bien Y otra vez difícil, de la cámara. Sí, no es bien Pues entiendo así difícil. yo. así le hace mi hermana. Entran todos los niños hacia el grupo con la maestra y nomás se escuchan sí los niños así gritando. Y yo, Me Y, imagino que y cuando son con adolescentes, por ejemplo, yo estoy con grupos de 30, 40 personas o 28, así. Al contrario, es nomás tú, bla, 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 bla. Y los otros sí. es muy raro que interactúen. Es Sí, muy- de hecho, yo el semestre pasado le di a adolescentes y ya se cuenta, pues sí estaban disponibles y todo, pero sí era así de que yo sentía que hablaba toda la hora y nomás cuando preguntaba me contestaban. sí te creo. Sí, Bueno, ándales. entonces el día de hoy vamos a enfocar la clase. Bueno, primero quiero que me platiquen, ¿encontraron sus textos? Sí, yo sí tengo mi obra. ¿Y tú, Miguel? Yo no, estoy decidiendo todavía. Es Todavía que está. vi unas que estaban divertidas porque estaba buscando unas comedias, pero todavía no supe cuál. Ok. Platícame, René, ¿qué encontraste? Yo tengo, bueno, esta obra que te dije que me gusta mucho, se llama El cuarto más tranquilo. Es una obra sobre un asesinato en un hotel y Órale. está muy padre. No es muy larga. De hecho, déjame cuántas hojas son, que aquí la tengo abierta. Son 5 hojas, pero realmente me gusta mucho. Se me hace muy interesante la historia. Aparte, sí me gusta, me trae ganas de ver algo así como de misterio, por así decirlo. Misterio. Entonces, por eso elegí esa obra. Muy bien, excelente. Entonces sobre esa vamos a trabajar. ¿Y cuánto dura? Yo creo que dura como unos, ya con movimientos y todo, y una media hora. Ah, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, Miguel, todavía tienes estos días, yo creo que lo que resta de la semana y la otra Mm, para asegurarte, ¿ok? ok. Ahorita Ujú. vamos a trabajar un poquito con teoría, pero ya vamos a empezar a trabajar sobre sus textos con la misma teoría, entonces sí necesito que le apures Ok, para encontrarla, ¿ok? Para que no te vayas a retrasar. sí. Ok, bueno chicos, vámonos por favor a los textos que les envié. El día de hoy vamos a comenzar nuestro trabajo en el taller, primeramente pues viendo lo que es un director. Sí, no podemos comenzar el taller de dirección sin saber específicamente qué es un director, qué representa cuál es su función dentro de la puesta en escena. ¿Sale? Entonces, les digo, vamos a leer este texto así de manera muy práctica y ya terminando la lectura, vamos a hacer comentarios sobre ella. All right. Ok. ¿Cómo? No, ok, dije. El taller no es para nada tedioso. Esta lectura pues es de cajón, es obligatoria para conocer lo que es, pero realmente esto no lo vamos a estar haciendo siempre, de hecho es nada más en esta ocasión para entender y de ahí ya partir con cosas más prácticas. ¿Sale? Entonces no se vayan a preocupar de que, ay, qué flojera, vamos a estar leyendo nada, nada más esta vez para definirlo conscientemente, ¿ok? Ok. Igual si alguien tiene problema con leer mucho, que realmente solo es una página y media, si alguien tiene problema con leer mucho o algo, pues me dice y lo explico de alguna manera. Ok, vamos a comenzar con la lectura. Leemos una parte cada quien para que no se vuelva tedioso, ¿va? Ahora.
Empiezo yo. Ok. La tarea creativa y conceptual del director para la puesta en escena. El director teatral, ese hombre creativo, analítico, objetivo y visionario del arte teatral. No se puede crear. El verdadero director de escena nace y se hace. El director de escena encierra dentro de su propia persona un director maestro, un director artista y un director administrador, entre otros. El nacer director es uno de los requisitos indispensables para el creador escénico del arte teatral. Existe la tendencia de pensar que el director es únicamente un traductor de la obra literaria, dramática, lo cual es un grave error, porque ante todo, dirigir significa crear. ¿Ok? Vamos a comentar hasta este punto. Bueno, nos habla aquí de las facetas que cumple el director de escena, no nada más como director, sino que pues al fin y al cabo el director de teatro, el director de cualquier obra escénica, necesita ser multifacético, ¿no? Entender un poco de todo, porque pues cómo vas a dirigir algo que no entiendes. Sí, aquí nos menciona que es un director maestro, porque para poder lograr un objetivo tienes que tallerear a quienes estás dirigiendo, ¿no? De alguna manera, para, para explicarte a ti, Miguel, sobre todo que eres de danza, a lo mejor algo refiriéndose un poco de teatro a danza. Cuando el maestro de danza se convierte en director y va a dirigir alguna pieza, necesita hacerlo para que ustedes vean cómo se hace. En ese momento se convierte en un maestro, no más allá de un director. Entonces, en el caso de teatro es lo mismo. Para que exista un director de escena, primero tiene que saber qué es lo que quiere para poder hacerlo y que los estudiantes lo entiendan, ¿no? Entonces, no puede haber un director de lo que sea que no sepa de qué está hablando, porque pues, cómo va a dirigir algo que no entiende, ¿no? Entonces nos habla también un director artista, lógicamente, o sea, me parece algo obvio. Un director administrador también, pues porque hay que administrar la puesta, lo que se está creando. Entonces, bueno, entre muchas otras. También se dice que existe un pensamiento de que el director es nada más un traductor, dice, de la obra dramática, en este caso hablando de teatro. ¿A qué se refiere con esto, René? ¿Tú Pues qué es crees? que, ok, es que el director obviamente primero tiene que, bueno, una parte de sus tareas es elegir un texto, ¿no? Una obra que quiera montar. Entonces, él tiene que, obviamente, transmitirle a los actores al público en sí lo que el dramaturgo está queriendo decir en su obra, pero pues no nomás se limita a esa actividad, o sea, no nomás es el traductor, ¿verdad? Es una de las tareas, de las partes del director, pero también es otras, es también actor, es también técnico, es también escenógrafo, es también creador, o sea, son muchas cosas. Yo creo que eso es lo que se refiere a ese punto, ¿no? Muy bien, ok, a ver, permítanme. Ok, tú, Miguel, ¿qué sientes, a qué sientes que se refiere con esta frase? Pues que es, pues que a pesar de de verlo como que la persona que lo va a dirigir y que lo leyó, lo entendió y lo quiso plasmar desde su perspectiva, pues se convierte en la persona que va a, ¿cómo se dice? A en sí darle las herramientas necesarias a los actores para poder hacerlo. Entonces como tú dijiste, es un maestro, es la persona que va a administrar las cosas, que va a llevar a cabo todo lo necesario para poder tenerlo en escena, no solo decir, hagan esto y hagan esto y hagan esto y ya. Y listo. Ok, precisamente, sí, va muy enfocado a lo que ustedes dijeron. Se tiene la noción, digo, de quien conoce, porque hay quien no sabe ni siquiera lo que existe el director, ¿no? O sea, hay gente que va al teatro y jamás piensa que hay alguien detrás de lo que está viendo. Es muy chistoso porque de verdad yo conozco personas que van al teatro y no saben que no es todo lo que ven, sino hay más allá detrás, que en este caso pues es la cabeza de lo que se está viendo. Pero más allá de estas personas, hay personas que piensan que
se refiere a un traductor como una persona que lleva literalmente del texto a la escena. O sea, estoy traduciendo las palabras en algo tangible, en algo visible. Se refiere a traductor por eso, simplemente porque traduce de alguna manera lo que el dramaturgo es la persona que crea el drama, o sea, la obra, lo que el dramaturgo escribió y llevarlo a plasmar en la escena. Entonces, es un poco, ¿qué se puede decir? Es un poco cuadrado pensar esto, porque va mucho más allá. Hay un dicho que nos dice, una vez que el dramaturgo suelta su obra, es del mundo. Lo que quiere decir este dicho es que una vez que el escritor de la obra de teatro suelta su obra de teatro, los directores son libres de hacer con ellas lo que quieran. ¿Sí? Si yo como dramaturgo escribo una obra y la tengo pensada de cierta manera, la lanzo al mundo, estoy dando la oportunidad al director de explayarse como él quiera y darle los motivos que quiera, el objetivo que quiera, la creación que quiera. Entonces, perdón, me marcaron y por ahí me perdí. Entonces, a la hora de hacer esto, nos damos cuenta que el director es una persona más allá que un traductor, es un creativo, porque si bien sí agarra la obra que alguien más escribió, la transforma completamente. Y si tú ves una obra dramática puesta por dos directores, es completamente diferente. Y lógicamente, porque cada director tiene un mundo en su cerebro diferente al otro. Sí, incluso, por ejemplo, pasa algo muy chistoso dentro de mi propia familia. Todos dirigimos y todos somos completamente distintos. O sea, tú ves una obra puesta por mi mamá y ves una obra puesta por Asgarte y no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, uno es bien loco, bien fumado, la otra es muy conceptual, muy simbolista y mi abuelito es muy recto. Entonces, está muy padre porque como director dejas tu cabeza, dejas tu imaginación, dejas tu mente sobre lo que estás poniendo. Entonces, de alguna manera, sí es un traductor, pero es una pequeñísima parte de lo que en realidad es, ¿ok? De la misma manera se traduce a cualquier otro director, en este caso el de danza, por ejemplo, un maestro de danza jamás va a poner, sobre todo en danza folclórica, las piezas pueden tener los mismos pasos, pero aunque tú veas, no sé, a Xochiquetzal y a Bacochi juntos, jamás se van a ver igual. ¿Por qué? Porque la esencia del director es distinta, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Fíjense qué padre cómo el lenguaje del arte es universal, ¿no? O sea, podemos hablar de dos artes distintas y técnicamente y lo que está dentro sigue siendo lo mismo. Entonces, qué padre. Bueno, vamos a seguirle. Ok, desde el teatro, Miguel. Sigue tú, por favor. El teatro no es una lámpara que permite leer un texto. El teatro debe ser en todo momento un arte creativo. No se le debe contemplar como una manera de actividad interpretativa porque de ser así no está comprendido y por lo tanto tiende a destruirse. Por otra parte, se considera también al director como una especie de coordinador de los esfuerzos y talentos del conjunto para producir un organismo teatral que revele al público eh, el pensamiento ordenado del autor. Esto último es muy cierto, sin embargo, es solo una de las múltiples tareas del hacedor del teatro, el director. El creador de la imagen en escena, el director, está obligado a comprender con claridad el discurso dramático que el autor ha plasmado en el texto teatral para transformarlo en vida y explicarlo adelantada al Con sorprendido paciencia. espectador. Adelante el sorprendido espectador. ¿Cómo, perdón? ¿Les digo? Adelante. Lo anterior conduce directamente a deducir la importancia que tiene el hecho de conocer el texto dramático con que se está trabajando. Desde el inicio del proceso de la puesta en escena, entendida como el dibujo de una acción dramática, como el conjunto de movimientos, lenguaje kinestésico y proxémico de el acuerdo de fisionomías, de diálogos y silencios. La puesta en escena es, en fin, la totalidad del espectáculo escénico amanado de un pensamiento único que lo concibe, lo regula y entre los personajes o caracteres, este Y lo vínculo se organiza. produce. Te saltaste. Ok.
Ay, Hasta ahí, tiempo, vamos a ver hasta ahí. Ok, bueno, aquí nos... Perdón, se cayó la niña, rodó y azotó, pero no le pasó nada. Ok, me asusté. Ok, aquí nos habla precisamente del rasgo principal del director, que es algo así como, yo lo imagino como que la obra es una carreta. La obra de teatro es una carreta y el director es la persona que va azotando los caballos, no sé, el conductor, ¿sí? Ah, ok, Suena, sí. Sí, el suena conductor. feo, pero de alguna manera, si lo visualizan, de alguna manera, pues tiene sentido, ¿sí? La carreta es la obra de teatro, pongan que los caballos sean los actores porque llevan la obra y ya hay alguien que lo está conduciendo, Ujú. ¿sí? Eh, bueno, a ver, espérenme tantito, un segundo, porque ahí López. con la niña. Espérenme tantito, Ah, Perdón, listo. Entonces, nos habla aquí, hay una parte que dice, lo anterior conduce directamente a deducir la importancia que tiene el hecho de conocer el texto dramático con el que se está trabajando, desde el inicio del proceso de la puesta en escena, entendiendo como el dibujo de una acción dramática. Ok, este texto es para quien ya más o menos conoce lo que es un análisis de texto. Entiendo que hay personas que no lo entienden todavía, entonces voy a explicar algunas partes. Acción dramática se refiere a dibujar en sí mismo una acción en el espacio teatral, ¿sí? Todo lo que conlleva a una situación por parte del personaje es una acción dramática, ¿sí? Algo que impone e importa dentro de la obra teatral. Entonces, obviamente, el que conduce estas acciones dramáticas es el director, ¿ok? Entonces, bueno, pues nos habla básicamente de esto que yo les digo visualmente. Me creo esta imagen visual porque de esta manera llego a entender el papel fundamental que tiene. Si en una carreta no hay un conductor, pues simplemente no avanza. Por más caballos que tenga, por más gente que lleve en la carroza, no va a avanzar, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos? La puesta en escena es en fin. Ah, ok. Lo armónico. nomás ahí, repites otra vez lo de acción dramática que dijiste que era, perdón. Ah, ok, sí, claro. Lo, lo anterior conduce directamente a deducir la importancia que tiene el hecho de conocer el texto dramático con el que se está trabajando. Desde el inicio del proceso de la puesta en escena, entendida como el dibujo de una acción dramática, como Ok, el conjunto de movimientos, lenguaje kinestésico y proxémico, el acuerdo de fisionomías de diálogos y silencios, ¿ok? Nos habla de la acción dramática como un lenguaje kinestésico, un lenguaje corporal y proxémico, y pues simplemente nos dice cómo se dibuja a través del psiquis del director. Si sienten que estoy yéndome acá con conceptos medio extraños, me paran, ustedes tengan toda la confianza aquí, somos compas. sí, es que, por ejemplo, este lenguaje proxémico, eso sí no sé qué es, fíjate. Vamos a, porque yo tampoco, sí sé, pero no sé cómo explicarlo. Vamos a revisar. ¿Qué les parece si revisamos en Google? A ver qué dice Mr. Google. ¿Quién A puede ver. checar? ¿Mm? A la hora de ponerlo en mi léxico, yo sí sé cómo utilizarlo, pero no sabría cómo desglosárselos para que ustedes entendieran. Entonces, pues vamos a buscar a San Google. All right. A ver qué dice. Lenguaje. A mí me salió que el lenguaje prosémico es la kinésica como es la cuestión biológica del lenguaje que hace que personas alrededor del mundo expresen de la misma manera determinados sentimientos y emociones. Perdón. Como la ira, la duda, la alegría, la pena, etcétera. Yo encontré
que hay 4 tipos de lenguajes proxémicos. Es espacio corporal, dice que en este espacio solo se deja ingresar a personas con muchísima confianza y se utiliza un tono de voz cercano, íntimo y bajo. Espacio de interacción, en este espacio las personas están compartiendo el mismo sector, ambiente y existe alguna regla para acceder a él. Espacio habituales, en este espacio un poco más habitual que el anterior, no existe necesariamente acceso mediante un papel o formalidad. Por ejemplo, compartir el transporte público en una discoteca. Espacio público, en este espacio no existe un nexo entre las personas, son espacios sociales amplios y se utiliza un tono de voz elevado. Perfecto. Entonces, pues básicamente es lo que habíamos discutido antes, fíjate, sin querer, como el burro que tocó la flauta sobre el director de danza y el director de teatro. Hablamos de un lenguaje de alguna manera universal, ¿sí? Sí, es verbal y no verbal. Ajá. Ajá, verbal y no verbal, básicamente ese es el entendido. ¿Y por qué? Porque pues estamos dirigiendo nuestro trabajo a un público que tiene que llegarle el mensaje por igual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya quedó claro este concepto, ¿verdad? Sí. Esta parte quedó clara. Muy bien. Nos quedamos, ok. He ahí la tarea del director que inventa y hace reinar esta sensibilidad recíproca y una correspondencia de relaciones físicas y emocionales, sin las que el drama trabajado pierde la mejor parte de su expresión. Ok, puedes continuar. ¿A quién le toca, René? Te toca a ti, ¿verdad? Sí. Ok, René, continúa. Dirigir también significa realizar la difícil tarea de observar detalladamente el desarrollo y evolución de la escenificación y ver cómo esta toma forma minuto a minuto. La dirección teatral también implica vigilar la producción hasta en sus detalles más insignificantes, sus acciones escénicas y hasta sus silencios, que en ocasiones son tan elocuentes como el texto del libreto, siempre y cuando se sepa perfectamente qué se quiere decir con dichos silencios. Es además colocar en el lugar correspondiente a los actantes e instruirlos, no únicamente a los actores, sino a todos los que accionan dentro del equipo teatral. Ok, El tiempo. Ok. Aquí hay algo muy importante que quiero señalar antes de continuar. Fíjense cómo es de todo, incluso músico, de alguna manera. Porque es músico. Necesita insertar silencios, movimiento y ruido donde debe ir, ¿sí? En una obra teatral jamás vas a encontrar una razón porque sí. O sea, ¿por qué ocurrió un silencio entre dos personas? Nosotros vamos a ver una obra de teatro y hay un silencio incómodo de 1 minuto. Existe por alguna razón, tiene una razón de ser. Entonces, justamente aquí nos dice que tiene detalles que parecen insignificantes, pero si se fijan al ver una buena obra de teatro, estos detalles mínimos son los que componen en su totalidad y en su máximo esplendor la obra teatral. A lo mejor es 1 minuto, bueno, 1 minuto es mucho, 2 segundos de un silencio que pudo haber sido totalmente, no sé, evitado y pasaría lo mismo, pero este silencio causó en el espectador algo que a lo mejor la ausencia del mismo no hubiera causado. Causó un miedo, causó un terror, causó una alegría, causó una emoción. Sí, entonces, de alguna manera, los detalles minuciosos que fabrica el director para la puesta en escena es lo que crean la misma, es de lo que está compuesta la puesta en escena, porque muchas veces nos vamos con la finta de que el director lo que hace es ayudar a los actores a que actúen bien. Y hijo, esta idea es la cosa más errónea que te puedas imaginar, porque precisamente la labor de un actor es un buen actor. No debe depender del director para ser un buen actor. Si un director tiene un buen cast, si tiene un buen equipo, sabe que sus actores tienen que hacer el trabajo de actuar. Ese no es el trabajo del director. El trabajo del director es guiar las actuaciones a través de puntos, comas, silencios, movimientos, acciones, para que sea una gran obra teatral en general. No de hacer el trabajo del actor, sino pues él se pondría a actuar. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me explico o los reborujé. No, sí es correcto. Ok, continuemos, René. El director teatral debe incluso tener el conocimiento, la capacidad y la visión del psicólogo para conocer los gustos, costumbres e ideologías del público en las dimensiones adecuadas. Omitir cualquier cosa que pueda ser innecesariamente peligrosa,
cortar otras que sean muy extensas, si las costumbres del espectador así lo requieren, eliminar errores de detalle que son inevitables en cualquier trabajo que se realice con seres humanos. Y, aun cuando parezca broma, una tarea más del director es saber escuchar consejos, es sopesarlos y decir cuándo es Sopesar. necesario seguirlos o rechazarlos. Híjole, esto me recuerda mucho a un otro dicho, es que aquí pues en la clica tenemos muchos dichos, ¿no? Que dicen que el director es la madre de la puesta en escena, funge como la mamá. Y me recordó mucho esto porque cuando una mujer está embarazada, en este caso su servidora, cuando está embarazada, llegan todos, aunque no sean papás, a quererte decir qué hacer con tu criatura, porque dicen que no hay mejor padre que el que no lo es. Es decir, no, tú duérmela a esta hora y no sé qué. ¿Por qué les digo esto? Esta relación. Es bien importante que una mamá aprenda a escuchar consejos y descartar los que le sirven y los que no. Nadie conoce mejor al hijo que un padre o una mamá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo a Isabela y Isabela está llorando y llega mi tía a decirme que la duerma de tal o cual forma, pero yo sé que a Isabela no le gusta dormirse de esa manera y no se va a dormir. A lo mejor a mi tía le sirvió dormir a su criatura de esa manera, pero a mí no me va a funcionar. Lo mismo sucede con un director, ¿sí? A lo mejor mi puesta en escena trae algún problema y llega alguien a decirme, otro director a darme un consejo de tal o cual, pero no hay mejor padre que el que no lo es y no hay mejor padre que el padre de ese niño. En este caso estamos hablando de que el director es el padre de su creación. Entonces, sí está bien escuchar como papás consejos para llevar a cabo lo que necesitamos, pero hay que saber escuchar y también hay que saber descartar. Ahora, el texto nos habla también de una apertura mental, porque hay muchos directores que son muy cuadrados, ¿sí? Yo hago esto y esto y esto y esto es lo que va a funcionar y se dan con pared porque resulta que lo que tanto decían con tanto feeling, con tanto esmero, pues no está funcionando y llega alguien y te dice, oye, a lo mejor puedes cambiar esto y esto y esto, y de repente también está bien escuchar, igual que un papá de un ser humano. ¿Sí me entienden esta analogía, no? De padres, de hijos y directores y Sí, obras. A mí me gusta mucho esta analogía porque es cierto, o sea, es tu criatura y la amas, y si alguien llega y te la critica, hijo, ¿cómo da coraje? O sea, como mamá, así de, ay, tu niño no se está quieto y tú quieres arrancarle los dientes. Y es lo mismo con un director y se los dice a alguien que es las dos cosas. Se siente igual y, oye, es que tu obra le falta esto y tú. Y te duelen las entrañas como cuando eres papá, pero pues de la misma manera tienes que aceptar cuando tu hijito está muy tremendo y hay que calmarlo y hay que educarlo así, igualito. Y sí, por eso les digo, hay que aprender a escuchar consejos de sabios, pero también reprimirlos y saber cuándo hasta ahí, ¿sí? O sea, esto ya es pedo mío, ¿ok? Muchas veces los actores se sienten muy directores, pasa mucho, están actuando y, no, esto no me gusta, ¿qué tal si lo cambiamos? Ok, soy una directora de mente abierta, te escucho tu opinión, pero si no funciona a mi concepción, luego vamos a ver lo que es una concepción, no te lo voy a aceptar. O sea, lo siento, no te lo voy a aceptar porque es mi trabajo y es mi concepto. ¿Ok? Entonces, es muy importante mantener esta línea. Sí escucho, sí analizo, pero yo soy la que tiene o el que tiene la decisión final. ¿Ok? ¿Estamos tienen de un, acuerdo? sí, tienen un Y nombre, la... ¿no, Semi? ¿Mande? Es que no recuerdo cómo se les llama, tipos de directores, los que son muy cerrados que hasta quieren dirigir al actor como una marioneta, ¿no? De que, mira, aquí esta parte hasta vas a levantar las cejas, sí, y cosas así. Hay otros que son más, más flexibles, ¿no? De que dejamos Ajá, que el actor experimente, que haga, y si realmente no me convence, pues ya le corrijo. Pero no me así es. acuerdo el nombre, no me acuerdo cómo se llama.
La verdad que un nombre técnico lo desconozco, o si lo conozco, no me acuerdo en este momento. Yo los conozco como cuadrados y flexibles, así como lo mencionaste tú. Ujú. Y me ha tocado trabajar con los 12 y como actriz, híjole, trabajar con un director cuadrado es bien pesado, bien pesado, porque no te permite explayar lo que sientes como actriz, o sea, no te permite hacer tu trabajo, porque a fin de cuentas actuar, pues es trabajo del actor, ¿no? O sea, yo sé que suena obvio, pero algunos directores no lo entienden. Y es como, no pusiste tu mano a la izquierda 3 centímetros abajo, dices, no mames, o sea, pero bueno, hay directores que así son, y hay directores que al contrario se pasan de madres y no quieren hacer su trabajo y es como, súbete al escenario y a ver qué sale. O sea, ¿cómo que súbete al escenario y a ver qué sale? O sea, dime qué concepto tienes, tu análisis. No, súbete y si me gusta lo dejamos. O sea, prácticamente estás diciendo, dirige tú y yo lo filtro. No manches, pues haz tu jale, ¿no? Entonces hay que tener como un balance, es precisamente lo que les comento, hay que tener un balance entre qué tanto sueltas la rienda y qué tanto la aprietas, Ajá. ¿ok? Ok. Que cae dentro de todas las tareas. Entonces ya quedamos con que un director debe ser un actor, debe ser un teórico, debe ser un maestro, debe ser un dramaturgo, debe ser un todólogo y también debe saber hasta dónde sí y hasta dónde no. O sea, es un trabajo impresionante. No parece, pero de verdad es un trabajo impresionante. Piénsenlo, todo lo que Sí. tiene que tener en cuenta, todo lo que tiene que saber, todo lo que tiene que entender. Para empezar, es el que tiene que entender perfectamente la puesta en escena más que ningún otro, haberla analizado, haberla comprendido, incluso a veces más que el mismo dramaturgo. Hay veces que un director, discúlpenme si hablo, yo a veces me voy así, se hartan, nomás me dicen y me regreso, pero No, no hay te veces preocupes. que un director tiene que crear de cero. Por ejemplo, a mí me está pasando ahorita, estoy montando El árbol de Elena Garro, que es una obra dramática de terror psicológico y no nos da muchos datos sobre la vida pasada de los personajes. Sí, o sea, nos plantea como el presente y nos dice qué pasó para llegar ahí, pero no te dice, no sé, cuántos años tiene, dónde vivieron, etcétera, ¿no? Son datos que el autor no puso, pero que el director tiene que sacar, ¿sí? ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero tienes que sacar esos datos. No se deben inventar, se tienen que sacar entre líneas. ¿Y por qué se tienen que sacar entre líneas? Para poder llevar a cabo un análisis de personaje correcto y que los personajes adquieran de alguna manera personalidad. Yo sé que suena repetitivo, pero adquieran personalidad, adquieran tics, adquieran formas de pensar, de caminar. Bueno, en general la psiquis del personaje. Necesitamos saber qué pasa antes del presente de la obra, lógicamente, ¿no? Tú, Miguel, eres Miguel por lo que hiciste antes, no por lo que estás haciendo ahorita, ¿sí? La persona que eres en este momento se debe a todo lo que ha pasado en tu vida anteriormente desde el momento en que naciste, ¿ok? Y así pasa con un personaje. Entonces, cuando no te dan datos suficientes para crear al personaje que necesitas, tienes que sacártelos, o sea, tienes que entender la obra y sacarlos. Y aquí es cuando un director también se Oye, convierte en dramaturgo porque completa una obra que a lo mejor no está completa. De alguna manera. 3 minutos nos queda, ¿eh? ¿Nos salimos y volvemos a entrar? Sí, claro, en 3 minutos. Oye, Venga. sobre eso me acuerdo que me explicaron que para ese análisis del personaje, ¿verdad? Cuando no hay mucha información, porque es sacar información de los diálogos del personaje, ¿no? Es ver información de cuando hablan del personaje, o sea, de los otros personajes que hablan del otro cuando está en escena y cuando hablan de él cuando no está en escena. Entonces me dijeron que había otro punto cuando ya agotaste estos 3 puntos que ya no encuentras más, que no sé si es verdad o no, que le puedes añadir un poco de tu cosecha, vaya. O sea, cuando hay información, que la información, no hay mucha carnita para meterle al personaje, meterle un poquito de tu cosecha. No sé si, Vamos a salir, nos volvemos a entrar y aclaro este punto, ¿va? órale, Sí.